Señores, aquí estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía. Tenemos aquí en los estudios a Amaury Sánchez, en esta ocasión en su calidad de asesor artístico y cultural del Poder Ejecutivo, coordinador del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles. Bienvenido, Amaury. Amaury, por demás, conocido y respetado productor musical de la República Dominicana, pero ahora explorando estas nuevas funciones, Amaury. Oh, sí, mira, déjame decirte que sin quererlo, porque las personas a veces que estamos muy vinculados al arte, no somos tan políticos, ¿verdad? Por decirlo así, pero sin querer hice un trabajo político. Y sin querer, pues entonces nos hemos convertido en una especie de canalizador para muchas cosas, ¿no? Bueno, que pueden venir y pueden pasar. Decía Sábato, lo mejor es que no se note el oficio. Sí. Bueno. Por tanto, la efectividad mejor para la política es que no se note. Sí, sí. Pues mire, ayer yo tuve la oportunidad de conversar con la ministra de Cultura, que fue a visitar. Carmen. Con doña Carmen. Y ella hablaba de la necesidad de introducir la música en las escuelas. Bueno. Que incluso yo recuerdo que en tiempo pretérito, como dirían, aún en los campos la música llegaba a las escuelas. Así es. Y sin embargo eso ha desaparecido. ¿Es posible que eso ocurra? Bueno, mira, desde un principio nosotros recorrimos el país haciendo un análisis de todo lo que se necesitaba en cultura. Un Ministerio de Cultura no puede estar desligado del Ministerio de Educación. De hecho, la parte ejecutoria de la difusión y de la democratización de la cultura lo tiene junto al Ministerio de Educación. Sí. Entonces, en previas conversaciones que habíamos tenido, por ejemplo, con el ministro Fulcar, que en ese momento no se sabía si iba para educación, pero nosotros trabajamos muy unidos en el gabinete presidencial durante todo el proceso de campaña. Entonces, habíamos llegado como a los acuerdos de que eso debía de pasar, debe de pasar. Ahora existe el problema de que con la pandemia, pues no se puede dar clases de manera presencial. La música, por ejemplo, con los sistemas modernos, debe darse presencial. Porque, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, ¿qué usted aprende primero? ¿Hablar o escribir? Usted aprende a hablar primero. Entonces, el sistema que nosotros pretendemos, por ejemplo, en el caso del Programa Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, al niño, por ejemplo, con un violín se le pone la mano. Sí. Y le dicen, canta esa nota es mi, se va acostumbrando. Es uno de los instrumentos más difíciles, por demás. Bueno, es un instrumento antianatómico porque se toca así, pero sin embargo es un instrumento, es un instrumento que es el grosso de una orquesta sinfónica, ¿me entiendes? Es donde hay más cuerda, por decirlo así. Claro. Entonces, por ejemplo, con el sistema de orquesta, yo le había manifestado al presidente que el propósito de hacer un programa nacional, por ejemplo, en el área de la música, que es lo que me ha tocado, yo quiero llenar el país de músicos. Yo se lo prometí. Es un asunto de que queremos lograrlo. Nosotros estamos creando una especie de institución única por el MAP y todo, o sea, aparte, que trabaja colateralmente con cultura. ¿Por qué? Porque es independiente, como trabaja, por ejemplo, en Venezuela, en otros países, en China, en otros países. Los sistemas para educar en música van paralelos a lo que es el sistema de educación normal para que funcione. Ayer yo le pregunté a la ministra una cosa que yo sé que por política ella no podía decirme otra cosa. Ajá. Es decir, por política cultural, sobre las prioridades. Y le preguntaba porque me dice un gran artista dominicano, muy reconocido, que me dijo un día, si yo tuviera en el ministerio, el 90% de los recursos lo introduciría en la música. Bueno, mira. Entonces, obviamente, la ministra me dice, no, las prioridades son todas, pero ningún país tiene todas las prioridades. Usted tiene que ir teniendo algunas prioridades. En el caso suyo, que tiene que ver más con la música, ¿de qué tamaño es la prioridad desde el punto de vista de la cultura? Bueno, mira, yo entiendo, como mencioné anteriormente, que las bellas artes en general, porque no todo el mundo tiene las aptitudes para la música, por ejemplo. Las bellas artes en general es lo que debe expandirse a las escuelas en las 4 disciplinas fundamentales, que son danza, arte dramático, que miren cómo el teatro crece, y eso es una disciplina buenísima, la enseñanza de la música y otras más
Por ejemplo, hay en muchos liceos que yo descubrí que se enseña hasta metalurgia en el país. Liceos que son bachillerato en artes, por ejemplo. Y así, por ejemplo, para mí la artesanía tiene un valor impresionante. Y es algo loable. O sea, yo me inclino a que un programa conjunto de las bellas artes es importante. Amaury, ahí qué bueno que a ese ministerio ha llegado gente como usted, como la ministra, porque en ese ministerio han colocado a políticos, aunque han estado ligados un poco a la cultura, pero su proceder es más político que otra cosa. Ahí tiene que dignificar las bellas artes. Está el caso de los artistas plásticos. Y tienen una escuela, que se llama de artes visuales ahora. Sí, ahora es así que se llama la disciplina, artes visuales. Artes visuales, que preside Mirna Pichardo, que es la directora ahí, y que prestigia esa institución porque es una artista laureada. Uh-huh. Está el caso de los mismos profesores de música que han estado en las calles pidiendo y no hay forma en que se le dignifique su salario, igual que a esas personas. Pero cuando hay un artista que va y hace una exposición y usted ve que no hay ningún tipo de apoyo del ministerio que se supone que debe dignificar esas cosas. Me gustaría saber cuál es la posibilidad de que eso cambie radicalmente ahora en este ministerio para que no podamos ver a artistas haciendo y en las calles, para no utilizar términos feos, ¿verdad? Pero dignificados. La política de ahora es una política de cambio total. Eso no debe pasar ahora. Por ejemplo, estamos en el proceso todos de que se reorganicen muchas cosas que pasan, que se reorganice, por ejemplo, el Ministerio de Cultura focalizando las prioridades, pero, por ejemplo, el asunto salarial es algo muy importante porque se ven casos en que, por ejemplo, un asistente de contabilidad puede ganar 80,000 pesos y los bailarines y un músico de la orquesta ganan 40. Eso hay que ver, 40,000, eso hay que ver cómo se va a resolver. El ministerio, yo entiendo, porque así lo hemos trabajado todo, se inclina a la posibilidad de dar la importancia y dar los reajustes que tienen que hacerse para que todo el mundo esté contento. Hay muchas compañías que se deben reactivar, como el Ballet Nacional, por ejemplo, que debe tener mínimo 24 miembros para que puedan montarse ballet tradicionales y así sucesivamente. Por ejemplo, hay que poner mucha atención a los estudiantes de danza. Me refiero a esto porque cuando hablo siempre hablo de música y yo no quiero que se entienda que la importancia mía es música, aunque yo tengo el sistema de orquesta para mí solo, que es una prioridad para mí llevarlo a cabo en el país completo. Pero lo digo porque las bellas artes en general son lo que focalizan a los estudiantes, lo disciplinan, lo alejan de todas las cosas y malas. Posiblemente le da la posibilidad de que identifique cuál es la vía que quiere tomar, si es la música, la literatura. Por supuesto. Por ejemplo, en el plan que yo tengo, yo no hago audiciones para saber si cantan o no. Se supone que un músico cante. Si tú no cantas, tiene problemas. Sin embargo, tiene problemas porque por la afinación. Claro, porque por ejemplo el violín, tú tienes que fabricar la afinación. Y muchos instrumentos por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Ya demostrado científicamente, el oído se educa. Se educa antes. Yo mismo pensé por mucho tiempo que eso era un asunto intravenoso. Como que uno, que venía en la sangre. Como que uno nacía, pero ya no. Ya se focaliza a los estudiantes. Y ellos mismos. Hay gente que tiene de las dos. Sí, por supuesto, pero ellos mismos, los niños, van sabiendo para dónde escoger en el lado de la música. A veces lo que quieren es ser cantantes de coro, a veces pueden tocar flauta, pero si no tocan percusión y así sucesivamente. ¿Qué importancia tiene? Porque debo reconocer el trabajo que usted ha hecho en la orquesta, incluso el trabajo que ha hecho este muchacho Rincón también en la Sinfónica Juvenil. La Sinfónica Juvenil. Es una cosa extraordinaria. Pero, ¿qué importancia tienen los coros en las escuelas para conducir los muchachos a esa afinación y a esa vocación artística? ¿Cuál es el instrumento perfecto? La voz humana. Uh-huh. Entonces, la actividad coral
es la actividad más pronta a promover de todo el sistema de orquestas. ¿Por qué? Porque tú no requieres de instrumentos para poder cantar. Claro. Tenemos mucho talento de personas que cantan y en el programa que tenemos se estudia la música al mismo tiempo que el canto. Digo, habría que decir que el coro pone la música con la voz. Así Sí, es, la hace voz los es un distintos instrumento, sonidos, sí. es un instrumento. Entonces, la actividad coral ya te conduce, como usted dijo, a muchas otras cosas dentro de la música, pero es lo más simple, lo que se activa de manera... Hace mucho que yo vengo insistiendo en dos bachilleratos necesarios en el país, el bachillerato cultural y el bachillerato deportivo. Hay bachillerato en artes. En Santiago hay una experiencia interesante en el Instituto de Cultura y Arte, que está ahí, que opera frente a la Catedral de Santiago. Y es un acuerdo entre el Estado cubano y el Estado dominicano. Cuba aporta profesores, ahí se maneja la música, se maneja la danza, se maneja pintura y esas cosas. ¿Qué posibilidades hay de que el país tenga, así como tiene un bachillerato de matemáticas, tenemos un bachillerato de arte, que incluso debe integrar las mismas escuelas de arte de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música? Bueno, mire, hay varios bachilleratos en arte. Ahora bien, tenemos que hay que resolver varias cosas que pasan con las escuelas de Bellas Artes. No sé si ustedes saben que las escuelas de Bellas Artes no están avaladas por la MESI. Cuando uno se gradúa del conservatorio, no da nada, no es nada. No valen los títulos, igual que la escuela de arte dramático, igual que en danza, igual que la escuela de arte visuales, ¿no? Claro. Hay planes para eso. De hecho, ya la ministra, creo que en su primera entrevista, y son planes que hemos estipulado desde un principio con el plan de cultura para ejecutarse, que deben de irse resolviendo. Algunos son rápidos y algunos son más lentos. Por ejemplo, en el caso del Conservatorio Nacional de Música, el conservatorio tiene por ejemplo, se gradúan a veces los muchachos del conservatorio sin haber terminado el bachillerato de la escuela. Sí, ella me dijo que lo que se persigue es que el conservatorio tenga un título a nivel universitario. Es que debe ser así, debería ser a el rango nivel de licenciatura. Pero deben entrar los estudiantes cuando cumplen el bachillerato al conservatorio. Falta una unidad intermedia de la música o extender en la escuela elemental de música hasta más edad, de modo tal que los estudiantes cuando terminen ahí ya sean bachilleres y puedan entrar. O un organismo intermedio, quizás escuela intermedia de música o lo que sea. Y el conservatorio, para estar avalado por la MESI, como pasa con el conservatorio, por ejemplo, de Puerto Rico, debe tener incluidas las materias que se dan en el mismo conservatorio de Puerto Rico, como son lengua española, historia de la música, historia del arte, matemática 1, que creo que se da, varias materias que son obligatorias. Para usted ser un gran músico hay que saber leer, escribir. Pero es que eso, en todos los países tienen eso de manera obligatoria. Y con las iniciativas privadas de escuelas de música, que no sé, y sería interesante saber cuál es el estatus. Hay muchas, hay pocas, han crecido. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era niña en Santiago, la escuela de Gertrudis Zelay tenía cientos de niños estudiando música ahí. Pero uno tiene la impresión de que va disminuyendo la cantidad de escuelas de música en sentido general. ¿Hay algún plan con ellas de cómo apoyarlas? Sobre todo me imagino que en este contexto actual de pandemia también tienen que estar en una situación bastante compleja. Sí, bueno, sí, yo te lo digo, por ejemplo, en mi academia ahora estamos complejo porque teatro musical incluye las 3 disciplinas y llega un momento en que tú das algunas cosas virtuales, pero después como tú ensamblas. ¿Cómo tú afinas? O sea, ahora mismo, por ejemplo, por ejemplo, cuando se enseña música solamente, virtualmente se puede avanzar, está comprobado. Si es música solo, porque en la enseñanza de la música, si se hace personalizada, se puede hacer. Por ejemplo, y las vocalizaciones corales con estos, ¿cómo se llama? Los programas que existen, también se pueden hacer. Todas las academias han recurrido a eso mientras tanto. Y creo que todas estamos en lo mismo hasta que cambie la situación de la pandemia y podamos asistir a las aulas de nuevo. Pero y que se puedan ajustar algunas de esas fórmulas virtuales a la combinación práctica, porque por ejemplo me imagino que alguien que más o menos sabe, es más fácil instruirlo virtualmente. Es más fácil si el estudiante es ya un poco adelantado, porque puede entender. Claro. Es más difícil, por ejemplo, para la enseñanza inicial, porque en la enseñanza inicial el profesor debe estar al lado. Yo le expliqué que a veces
tiene que agarrar el profesor el dedo del niño, ponérselo en el violín y todo eso. Lecciones de piano, por ejemplo, Claro. ¿pueden ser virtuales? Sí, pueden ser virtuales. Sí. Si el estudiante es un poco más avanzado, inclusive si está empezando, pero tiene que tener algún conocimiento, porque si no, Sí. se hace un poco difícil. De hecho, para los niños puede ser un poco aburrido el estar en su casa, se paran, van al baño, vuelven. O sea, se experimentan ciertos tipos. En el caso de esta pandemia que ha paralizado casi todo, hay muchísimas escuelas de música. Está el caso de la suya, que es muy prestigioso, la de Marianela Sánchez también. Ajá. Están otras escuelas que ahora mismo tienen una situación muy difícil. ¿Qué tipo de incentivo desde cultura, y usted que va a manejar no sé, esa parte de las orquestas, de las voces y las cuerdas, qué piensan ustedes hacer con Bueno, este tipo de escuelas? Con relación, por ejemplo, a lo de las orquestas juveniles, infantiles, eso va a tener un presupuesto y todo que se tiene que aprobar ahora para poder ejercerse eso. Cada módulo que se forma en cada sitio consta de 14 profesores. Si, por ejemplo, es un módulo sinfónico, porque tienen que estar cada profesor para un grupo de estudiantes de diferentes instrumentos, instrumentaciones, oboe, clarinete, fagot, flauta, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo lo estuve conversando con el señor presidente y me aprobó lo que sería un presupuesto inicial. Pero eso es en cuanto a lo que es el programa de música con profesores que van a estar, nosotros debemos empezar por los barrios. Y debe ser en los barrios que empiecen ese asunto. O sea, si yo me meto, por ejemplo, en Gualey, yo tengo que sacar una orquesta de ahí. Hay formas y crear fórmulas. una escuela ahí. Un módulo se llama. Sí. Lo más difícil de tener eso es tener la sede. Pero para eso se hacen los acuerdos con educación. Para poder contar con la tanda extendida, un sinnúmero de cosas, para poder, con la edificación, porque se supone que tú enseñes en diversas partes los instrumentos, hay parte de teoría y todo. Mi versión es que usted tiene que estudiar música todos los días, por lo menos 4 horas. Amari, Es la manera que avanza. 4 horas todos los días. Sí. Bueno, Sí, en China son 8. ¡Guapa! Te explico. Sí, Pero, Mira, pero estamos hablando de un proceso intenso. claro. Mira, se supone que un niño que entra a los 8 años, que es de donde vamos a aceptarlo, a los 12 años de edad, cuando tenga 4 años en el instrumento, te tiene que tocar la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Cuando tú lo ves con 12 años tocándote eso, entonces Yo tú vi- te derrites y dices, wow. Entonces Exacto. ese es nuestro propósito. Pero de ahí para atrás hay por lo menos 4 horas diarias. 4 horas diarias mínimo. Amaury, Así es que vamos a lograrlo. Vi- Ay, hombre, con razón vi- yo nunca prosperé. vi en Taiwán. No con 2 ni con 3. En Taiwán tuve una experiencia maravillosa con niños, porque coincidí Ellos tienen ese mismo en una visita Todo falla. de lo que ellos consideran su independencia en el Museo Chiang Kai-shek. Y tú ibas entrando y en cada cierta distancia había una orquesta sinfónica juvenil dirigida evidentemente por su profesor. Y aquello era impresionante, niños de 8 y 9 años ejecutando esos instrumentos con una elegancia y una maestría. Porque saben cómo es el método. Porque El método es el siguiente, el que vamos a utilizar. Cuando usted enseña al niño a tocar el instrumento, lo enseña con el repertorio Claro. que va a tocar. Exacto. Entonces llega un momento que a los 3 meses te pueden tocar una Sí. pieza de Bach y cualquier, porque lo están aprendiendo con el repertorio. Por eso es la aceleración del proceso, ¿no? Ahora bien, se vuelve viral. Cuando tú Claro. tienes un niño entusiasmado, focalizado en eso, de 2 a 6 de la tarde, que es lo que pretendemos, ese niño se queda con eso en la cabeza, Claro. se queda, No, y se que lo que entusiasma. quiere, y se entusiasma, que lo Sí. que quiere es que llegue el otro día a las 2 de la tarde. Conocí aquí en la estación del teleférico, ahí hay un profesor cubano que tiene una orquesta en un barrio de eso, de aquí. Tienen 2 orquestas, una sinfónica de instrumentos Ujú. y otra de percusión con elementos de sonido. Y Sí. dicen que África tiene la alegría que a los ricos les falta, ¿verdad? Porque sacan un sonido de cualquier cosa, tocan y es una cosa maravillosa. Ahora, dicen en el mundo de la economía, dice que la cultura es la economía naranja. Más allá de la pandemia,
¿Cómo? ¿No te gustó ese término? No, porque se abolió, se ha ido aboliendo el término naranja. Seguimos siendo sí. informales, no naranjas. Sí, pero sí. lo que quiero decir es sobre la perspectiva de que la cultura sea fuente de vida económica para muchos de los que están involucrados. Es de eso que se trata, porque siempre se mira la cultura como que es un gasto. No, es decir, ¿qué genera en términos de la economía? La música, la pintura, la danza, digamos, el espectáculo, todo eso es una economía y es a través del cual muchas personas pueden reivindicarse a sí mismos y a la familia con la economía. Es como con el deporte. Un niño que de pronto del centro de la Tierra se va al universo y logra encontrar una reivindicación económica para sí y para su familia. ¿Cuál es el enfoque que el gobierno tiene o que se le puede dar del gobierno a ese aspecto? Muy interesante esa pregunta. El gobierno, al igual que todos los estamentos de cultura, están enfocados a convertir la cultura en una industria. Si se convierte en una industria, tiene que aportar al Producto Interno Bruto de manera obligatoria. Por ejemplo, nosotros ya estamos llevando planes el ministerio, me imagino que después que se reorganice ahora, va también a implementar, porque hay 3 semanas de gobierno, ¿no? Sí. Entran, salen gente, se están poniendo, se está organizando todo el equipo de trabajo. Pero hay que demostrar que la cultura es una industria. Por ejemplo, en el caso de los artesanos, que es los artesanos necesitan un sello país, obligatoriamente. Eso yo estamos trabajando para una reunión muy importante con Hito. Eso no. El director de FODEARTE, que quizás debiera estar en cultura, está en industria de comercio, que es el Fondo de los Artesanos, que es Ramón Guillén, que yo lo conocí en todo este proceso, que tiene ese museo en Yamasá espectacular de todas las cosas. Vamos a implementar, porque cuando tú proteges la identidad nacional, por ejemplo, también proteges la industria. Ellos tienen que tener un sello país para que los gift shops, para que todas las cosas compren su mercancía, no se manden a replicar a China o a otro país y vengan por furgón y cueste 5 veces menos de lo que cuesta. Ahí estamos ya colaborando para que se vayan convirtiendo en industria. Igual que pasaría, por ejemplo, cuando se modifican, por ejemplo, con las orquestas juveniles e infantiles, si la prosperamos y hacemos muchas. Nosotros en el país tenemos una sola orquesta sinfónica, una nacional, desde el año 1943. Ya es el momento de que haya más orquestas, pero desde hace tiempo, ¿no? Santiago debería tener una orquesta sinfónica. Claro, por supuesto. Y así hacen falta orquestas de cámara y un sinnúmero de cosas. Sí. Pero vamos a ir entonces planeando para que el futuro sea promisorio, porque así como los alemanes en medio de la pandemia sacaron 5.000 millones de euros para los músicos, estoy hablando de los músicos solamente, sin toda la parte de danza, porque representa, la música representa un gran, al Producto Interno Bruto, un gran aporte. Bueno, así íbamos a ir caminando. Ayer vi al presidente, y este es un tema que Laura conoce muy bien, el tema del cine. Reunido con un grupo de cineastas estadounidenses, productores. Produce dinero. Sí, produce dinero. Y donde él pues se reunió con ellos y reiteraba su apoyo a la industria cinematográfica. Ahora tenemos la ley de mecenazgo aprobada con los reglamentos. Hay que ver cómo están los reglamentos, si se pueden modificar algunas cláusulas que no están bien, pero por lo menos existe. Ahora para las artes. Bueno, no tanto como en cine, porque en cine es un 25%, pero la ley de mecenazgo solo es un 2.5%. Pero por lo menos es algo, porque representa una buena cantidad de dinero para ir avanzando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a Mauri Sánchez, asesor artístico y cultural del Poder Ejecutivo y coordinador general del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles. Gracias a Mauri por habernos acompañado. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.